Una vez más, es un gusto saludarles en este esfuerzo académico por eh, desarrollar y explicar lo concerniente al curso de Introducción a la Ciencia Política. Una vez retornando de nuestras vacaciones de Semana Santa tan particulares, pues hoy corresponde darle continuidad a los contenidos no de la segunda unidad, sino más bien de la tercera unidad. Y todos ellos corresponden, como ya recordarán ustedes, pues corresponden al segundo periodo de clases. Si lo que vimos en la segunda unidad tiene que ver con democracia, sistemas no democráticos, dictadura, autoritarismos, totalitarismos, vimos un poquito del tema de cultura política combinado con participación, hemos visto también el tema de la democracia interna de los partidos políticos, como también se ha sometido a análisis el tema de la democracia participativa, la democracia directa. Lo que corresponde ahora a la tercera unidad tiene más que ver con el tema de actores políticos, actores en la política, y con el tema correspondiente a elecciones, sistemas electorales, como parte final de este periodo, ¿no? En particular, hoy vamos a comenzar con una serie de tres subtemas que me resultan sumamente, grandemente, muy importantes. Es el tema de partidos políticos, grupos de interés y movimientos sociales. Estos tres conforman eh, tres especies de un género amplio que se llama, como he dicho, actores políticos. Y los vamos a ver casi que de manera muy simultánea, aunque no en la misma sesión, en la misma videoclase, porque son demasiado amplios como para poder abordarlos de un solo tiro. Así que hoy veremos uno de esos actores políticos, de esos tres, que es el tema de grupos de interés. En la próxima videoclase haré otro sobre partidos políticos y movimientos sociales. Veré si me da la posibilidad de hacer en una sola videoclase partidos y movimientos. Otro tema que vislumbro va a ser objeto de análisis en una videoclase, va a ser el tema de las élites políticas. Y tengo por ahí preparado un buen análisis hecho a partir de la lectura de Manuel Alcántara y su trabajo sobre el oficio del político, un trabajo muy interesante que va a ser un gusto compartir con ustedes en, digamos, eh, la gran temática de las élites, fundamentalmente en el caso de Manuel Alcántara, las élites parlamentarias. Y habrá una última videoclase, estimo, sobre el tema de sistemas electorales. Arranquemos entonces con el tema de los partidos, grupos de interés, movimientos sociales, pero específicamente grupos de interés. Pensemos que los actores en la política siempre han existido, ¿no? Son muy relevantes, sean individuales o sean colectivos. Es normal que le pongamos atención en principio o a priori como ciudadanos a los actores individuales, jefes de partido político, que escuchemos las declaraciones de Óscar Ortiz, las declaraciones de, en su momento, Mauricio Interiano, hoy López Davidson, bueno, las declaraciones que da también, por ejemplo, Gallegos, Porgana o Mario Ponce. Es decir, le ponemos atención a lo que dicen los actores individuales, ¿no? A los líderes de partido, jefes de bancada, presidente de la República Nayib Bukele, le prestamos mucha atención a otros líderes intelectuales que opinan y analizan sobre la realidad política. Pero en ciencia política hay un espacio siempre muy importante reservado para los actores colectivos, y este es el caso de los grupos de interés. Todo comportamiento político, obviamente, uno lo puede entender y lo puede asimilar mejor desde la perspectiva de los comportamientos políticos individuales. Pero debemos entender que los comportamientos políticos individuales se suman a una trama de otros comportamientos políticos, a veces en cooperación y a veces en disputa, en competencia por propósitos, por objetivos políticos. Y es así como, antes que nos demos cuenta, todos estos actores individuales que hemos mencionado se suman a esfuerzos colectivos y presentan un proyecto a la nación y al país que son fundamentalmente proyectos colectivos, ¿no? El claro ejemplo de todo esto son los partidos políticos, pero hoy veremos otros actores muy interesantes. ¿Por qué se agrupan
por qué se hacen colectivas estas iniciativas. Uno de los propósitos por los cuales los grupos, las asociaciones, los gremios, ¿no es cierto?, los sindicatos se, se hacen en colectivo, es porque lo que buscan es mejorar el impacto de sus acciones. Y ya lo sabemos, que de manera organizada, de manera colectiva, el impacto de nuestras opiniones, decisiones y acciones tiene muchísima más relevancia. Basta con ir a redes sociales para darse cuenta que la masividad con la que una opinión se viraliza o se hace mucho más del conocimiento de la gente y recibe más apoyos a nivel de comentarios, a nivel de likes, a nivel de caras alegres o corazones, en esa medida esa opinión comienza a tener más relevancia y suele ser más seguida por la gente. Pues pasa exactamente lo mismo con la política. Por eso los proyectos colectivos siempre han estado ahí y se han convertido en la actualidad, hoy, como siempre he dicho, en un objeto importante para la ciencia política. Junto con los partidos tenemos, por ejemplo, los grupos de interés, que tenemos organizaciones, colegios de abogados, médicos profesionales en general, abogados, lo he dicho, ¿no? Médicos, sindicatos, asociaciones de vecinos, grupos de desarrollo comunal, asociaciones de desarrollo comunal, comunitario, organizaciones ecologistas, es decir, una variedad enorme de colectivos que nos hacen preguntarnos, bueno, ¿y será posible que ante tanta variedad y heterogeneidad de todos estos grupos que funcionan a nivel país, a nivel internacional, se puedan clasificar? Bueno, el autor que tenemos como base, que es Josep María Vallès, dice que sí, que los podemos agrupar según sus características. ¿Y cuáles son estas características que Vallès nos presenta? Bueno, él nos presenta 4 características. En otros autores podrán ser más, pero quedémonos con estas 4 características que me resultan a mí clarificadoras, ¿no? Primero, los miembros de estos colectivos, partidos políticos, movimientos o grupos de interés, grupos de presión, se asocian de manera voluntaria. Es decir, no es una imposición del gobierno, ni central, ni municipal, del gobierno local, regional o departamental o estatal, si fuera una federación, el que obliga a que en determinado colectivo se integre la gente. Es más, en los ámbitos actuales, mucho más democráticos, de hecho, esto es parte de la libertad de asociación que todos tenemos. Ser miembro de grupos, fundaciones, asociaciones, partidos, ya conformados o conformar uno nuevo. Segundo, no son colectivos que sean de carácter espontáneo, como suele suceder, por ejemplo, cuando nos encontramos todos en un evento público y de manera casi que coordinada reaccionamos al unísono frente a un hecho en particular. Pienso hoy por hoy, por ejemplo, cuando nos congregamos en una iglesia, cuando vamos a un banco y seguimos las reglas, o bien cuando vamos a un estadio y celebramos el gol de nuestro equipo, o comenzamos a maldecir a los jugadores del equipo contrario, cosa que no está bien hecha, pero ya sabemos que es parte que es la cultura y del folclore de nuestro deporte como tal. No, no son cuestiones tan, digamos, espontáneas, al contrario, son muy pensadas y muy planificadas. Y eso le da a los actores políticos un nivel de estabilidad y un nivel de permanencia. Por supuesto, este parámetro nos va a servir más adelante en las siguientes videoclases para diferenciar qué actores colectivos son más permanentes que otros. Por ejemplo, los partidos políticos son mucho más permanentes y estables que los movimientos sociales. Otra cosa que tienen en común, que es muy, digamos, clarificador citar, nos puede servir mucho para entender el tema, tiene que ver con una comunidad de intereses y de objetivos. Eh, Todo proyecto, y un proyecto colectivo no es la excepción, tiene objetivos y estos objetivos aglutinan, unifican y muchas veces le dan un sentido de pertenencia a los miembros de estos actores colectivos, ¿no? No importa, por ejemplo, en una asociación como la ANEP, que quienes la integran sean grandes empresarios, Simán, Callejas, gente como CRIT, o por el contrario, sea cualquier salvadoreño de apellido López, de apellido Hernández, de apellido Martínez, propietario de una pequeña microempresa,
también se aglutina en torno a esta asociación en la búsqueda de la defensa de sus intereses. Y una cuarta característica es que tienen una línea de acción dirigida y coordinada desde arriba, ¿no? Aunque ciertamente hay actores políticos más horizontales que otros, esto claramente nos indica que es muy evidente que esto funciona sobre la base de un programa y funciona sobre la base de objetivos y de una línea directriz que todos acatan, cada quien de acuerdo a su propio rol dentro de esta asociación o grupo. Los grupos de interés, en realidad, esto es interesante decirlo, en la literatura lo encontramos con muchas denominaciones. En ocasiones lo encontramos como grupos de interés, a veces los encontramos como grupos de presión, en otros se le asocian conceptos como los stakeholders, pero quedémonos con estas dos denominaciones, grupos de interés y grupos de presión. ¿Qué nos dice el autor Josep María Vallès, que trabaja el tema de actores políticos? ¿No? Dice que los grupos de interés son grupos o asociaciones, colectivos, que se caracterizan por agruparse voluntariamente, que tienen como objetivo principal influir sobre el proceso político, defendiendo propuestas que afectan los intereses de un sector determinado de la comunidad. Aquí tenemos entonces algunos rasgos que ya hemos notado en general de todos los demás actores políticos, pero que también podemos encontrar otro que vaya diferenciando a los grupos de interés de otros actores como los partidos y los movimientos. Y esto es que los grupos de interés son fundamentalmente muy sectoriales. Sector empresarial, sector agricultura, agroindustria, ganaderos, sector comercio, sector de pensionados, sector de trabajadores, van buscando sus propios colectivos, los formalizan, muchas veces se integran legalmente, que es lo más recomendable, obviamente, y luego pues ya una vez con un fundamento legal y con una organización, estatutos y estructura, pues comienzan a funcionar. Una característica interesante de los grupos de interés es que son capaces de incidir en la formulación y diseño de políticas públicas y obviamente también son capaces de incidir en el tema de las leyes que se confeccionan en un país. Incluso son capaces de incidir en la confección de una reforma constitucional. Esto se debe a los recursos con los que cuentan y también con los métodos con los que ellos utilizan para poder perseguir y también concretar sus propios intereses. Pero entendamos que los grupos de interés no tienen como gran objetivo apoderarse de la estructura gubernamental, no tienen como gran objetivo ser y copar las estructuras de gobierno a través de las elecciones. Este no es, digamos, el rol o función que cumplen, sino más bien el rol o función que cumplen es incidir en estructuras gubernamentales, ya sea parlamentos, gobiernos o gobiernos municipales o centrales, para que su lucha sea vista, sea atendida y sus prerrogativas sean tomadas en cuenta. Pensemos en un montón, en una cantidad enorme de circunstancias donde la ANEP, la Cámara de Comercio, FUSADES, ha podido incidir, ¿no? Tema de la moneda, el dólar, en aquel momento fue muy importante la opinión de expertos y de, digamos, grupos que pusieron dentro de la discusión y la opinión pública su versión de las cosas y fue muy importante para aprobar esa ley. El Tratado de Libre Comercio fue otra edición importante donde inciden, ¿no? La privatización de servicios públicos, el tema de las pensiones y los bancos, pues fue muy importante lo que dijeron, actuaron e hicieron estos grupos de interés. Sin lugar a dudas, en la literatura, los mejores ejemplos de grupos de interés los encontramos en los grupos empresariales, asociaciones empresariales y en los sindicatos. Pero he dicho al principio de este subtema que es muy importante distinguir entre grupos de interés y grupos de presión. Un autor, Jerez, en el año 97, citado por el doctor Artiga en su libro Sistema Político Salvadoreño, piensa que nos indica con claridad cómo distinguir uno de lo otro. Un grupo de interés es mucho más amplio que un grupo de presión. ¿Por qué? Porque los grupos de interés son organizaciones o colectivos de personas, físicas o jurídicas, que ante todo buscan influir en política o promover su idea dentro de un contexto económico político determinado, incidiendo en el proceso de toma de decisión mediante su actuación sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, directa o a través de la opinión pública,
para intentar moldear la formulación de políticas públicas y condicionar su implementación. Entendamos entonces que un grupo de interés, en principio, es un grupo de interés, pero cuando lucha y se mete a la arena política para cambiar una decisión o para mantener una decisión gubernamental, ya sea la pena de muerte, el aborto, para incorporar derechos a grupos importantes como las mujeres, pues ahí comienzan a presionar, a incidir dentro de las estructuras gubernamentales, dentro de los funcionarios, toman reuniones con ellos, les envían sus estudios, convocan a conferencias de prensa. Es decir, cuando el grupo de interés, más allá de su rol tradicional y su rol convencional en el ámbito social y económico, ven un tema de su gran relevancia a nivel gubernamental, comienzan con métodos de presión y métodos de persuasión a buscar que el gobierno reciba sus pretensiones y las convierta en una política pública o las convierta, puede ser en una ley, en un reglamento, en una normativa de otra jerarquía. Tenemos, por lo tanto, una clasificación de los grupos de interés. Están los grupos de interés económico, entre los cuales podemos encontrar las asociaciones empresariales, los sindicatos, la federación de sindicatos. Podemos encontrar también el tema de asociación de jubilados y pensionistas. Hoy en día que el tema es sumamente relevante y crítico, ¿no? Tenemos también los grupos de interés vinculados más bien a luchas sociales. Aquí un ejemplo claro es el tema de género, mujer, eh, el tema de los menores, pero también hay otros temas muy relevantes y a veces no les prestamos atención, como ocurre, por ejemplo, con el tema de las personas con capacidades especiales o con alguna capacidad física psicomotriz reducida, que buscan, por ejemplo, que en cualquier tipo de estacionamiento, de institución pública o privada, centro comercial, universidad, exista un espacio reservado para ellos. Y estas medidas que hoy vemos con mucha naturalidad, en el pasado no existían y no ha sido resultado de la espontaneidad o de una acción unilateral del gobierno incorporarlas. Esto ha sido la lucha y la presión de grupos para meter dentro de la agenda política y mediática pues su prerrogativa, ¿no? Tenemos también como un grupo importante, un grupo relevante dentro de este aspecto, los grupos de interés vinculados a aspectos culturales e ideológicos. Por ejemplo, los grupos de confesiones religiosas. Tenemos también aquellos grupos de artistas, por ejemplo, escultores, pintores, que en época como la que estamos pasando en este momento, pues la verdad que la pasan mal y buscan que su situación laboral y su situación de ingresos sea mejorada. Tal vez en nuestro país el tema de los deportistas no lo veamos con gran relevancia como ocurre con otros países, puesto que el estatus de un deportista salvadoreño, un futbolista salvadoreño no es el mismo que un futbolista que trabaja y se desempeña en Europa, Sudamérica, en donde ahí vemos con mucha claridad cómo esta especie de grandes grupos de asociaciones de defensa de los intereses de deportistas presionan al gobierno, por ejemplo, para mejorar condiciones laborales y también para mejorar condiciones impositivas. No nos es extraño que grandes deportivas de la élite mundial sean capaces con el tema del marketing y con el tema de los fichajes que suenan mucho en Europa, que los países vean un atractivo comercial y económico importante en los grupos, en los equipos de fútbol internacional y a partir de ello cambien su política fiscal en cuanto a impuestos sobre la renta u otra prerrogativa de carácter impositivo y le dan condiciones favorables a los deportistas en relación al ciudadano común y corriente. Y en esa competencia se encuentran países como Inglaterra, Francia, España, Italia, en donde los deportistas ven más o menos seductor la oferta de un equipo dependiendo también, entre otras cosas, de la cuestión fiscal. Y otro grupo de interés muy importante son los grupos que persiguen objetivos políticos, vinculados, digamos, a estos temas, pero sin pretender ocupar puestos de gobierno. Tenemos los temas de derechos humanos vinculados a estos grupos, la Unión Regional, Unión Europea, Unión Centroamericana, el tema de la reforma del sistema electoral. Hay muchos grupos que presionan porque el sistema electoral pues, cada vez se mejore más y tenga condiciones a partir de las cuales pues, el ciudadano tenga
mayor capacidad de decisión. De hecho, en aquel contexto lo recordarán de la reforma electoral en materia de las candidaturas no partidarias y la apertura de listas, fue muy importante lo que dijeron algunos grupos y fundaciones en torno a una reforma en esta naturaleza. Ahora bien, ¿qué métodos y qué recursos dispone un grupo de interés para poder llevar a cabo su agenda política? Bueno, son diversos. El mismo Jerez nos indica que pueden recurrir a la persuasión, al convencimiento. También pueden recurrir a la amenaza o intimidación. El dinero es muy importante. Hay ciertos grupos de interés cuyo mayor valor o mayor carta de negociación es el dinero, con el cual pueden patrocinar y pueden financiar determinadas políticas públicas. Lo ponen sobre la mesa, ofrecen el apoyo y con ello hacen que un tema que en principio no era de interés nacional, ahora sea un tema de interés nacional, claro, por la capacidad que han tenido de persuasión, pero también por la capacidad de financiar determinado apoyo a una política pública. También tienen la capacidad de detener acciones, huelgas, paros empresariales, el famoso lockout, para obligar al gobierno a sentarse y negociar sobre sus prerrogativas, ¿no es cierto? Y bueno, pues tenemos otras, que no las cita Jerez, sino que Vallés, entre las cuales podemos entender, por ejemplo, las actividades en el campo jurídico. Hay grupos de interés que tienen especialistas, obviamente, que son abogados y que a la hora de implementar, por ejemplo, pues una política sanitaria de emergencia, en el caso del COVID-19, estos grupos se especializan por redactar acciones legales, demandas interpuestas con el propósito de modificar esta decisión o de ilustrar a los legisladores o al Ejecutivo para que una ley de emergencia, se implemente y, por ejemplo, una ley de restricción de derechos fundamentales no se implemente. Y ahí tenemos grupos que intervienen en este circuito, ¿no es cierto? Bien, con esto damos por finalizado el tema de grupos de interés. Me quedó pendiente comentar algo sobre las agencias de lobby, las agencias de publicidad y de marketing, y espero comentarlo en otro espacio al fin de poder cerrar con este aspecto el tema de grupo de interés. Nos vemos en la próxima sesión de Introducción a las Ciencias Políticas.